primer elemento que hay que distinguir en esta discusión es diferenciar problema de conflicto. ¿Por qué esto es importante? Porque si atendemos todos los problemas o la problemática social, que es la disparadora de la gestión de la política pública como conflicto, vamos a deformar el problema y lo vamos a convertir en un conflicto. Y viceversa. Si atendemos el conflicto como si fuera una problemática social, entonces vamos a utilizar una tecnología de la gestión de la política pública que puede generar elevados costos en el sentido de atender un conflicto como una problemática. Pero ¿cuáles son los rasgos diferenciadores entre ambos aspectos? Un problema, por ejemplo, no necesariamente involucra a otra gente. Recordemos lo que comentábamos en el punto anterior. Estamos hablando de conflictos relacionales que convocan a dos o más partes. Un conflicto, en tanto convoca a dos o más partes, es relacional en ese sentido. Un problema no necesariamente se publicita. Es decir, un problema no es algo que yo quiera que se exprese en un sentido público, abierto. No mediatizo el problema en muchos casos. Por eso, las políticas públicas que atienden problemas, si entendemos política pública además como una acción que deviene de un ente público, con la intencionalidad de modificar una realidad concreta, atendiendo demandas y necesidades de un grupo poblacional específico, nos está planteando el hecho de que una problemática social atendida con una política pública puede resultar de una demanda, de una carta, de un proceso de planificación que no necesariamente se va a traducir en violencia. Y esto es importante entenderlo porque entonces la política pública que es disparada por una problemática o la problematización de una temática en particular no necesariamente es vis a vis por defecto un conflicto. El otro elemento diferenciador es que en un problema, aspectos como la confianza y la comunicación no son dañados. En cambio, en un conflicto, esto es lo que comúnmente sucede, que las partes en conflicto, lo primero que ven sacrificado, pues llegan a desarrollar acciones que sacrifican la confianza entre sí y los mecanismos de comunicación. Por eso es muy común que en los conflictos sea necesaria la intervención de una tercera parte. Esto que plantea Glasson en los modelos de escalabilidad o de escalación de los conflictos, que nos propone que cuanto más dañada está la relación de confianza y de comunicación, cuanto menos es posible que los actores de manera dialógica y en una interacción aislada pero conjunta puedan atender el conflicto, es cuanto más se necesita la intervención de un tercero. En cambio, en un problema, el problema lo puedo resolver yo solo, el problema lo puedo resolver sola, es decir, si yo salí tarde de casa y no puedo atender con puntualidad un compromiso que tenía en la oficina, es un problema mío, no voy a salir a gritarlo y a publicitarlo, ni de pronto va a dañar la confianza en mí mismo, ni voy a dejar de hablarme a mí mismo, no tiene ningún sentido entonces mantener en esta perspectiva conceptos traslapados en sentido de problema y conflicto. En sentido, el conflicto, en cambio, en muchos casos, como daña confianza y comunicación entre las partes, va a requerir que aparezca un tercero. Y por eso aparecen facilitadores de diálogo, mediadores, y la mediación con sus diferentes variantes hoy en día, procesos de conciliación, de arbitraje, etcétera, etcétera. Dicho eso, ¿por qué trabajar entonces todo este marco conceptual de la mano de lo que es la gestión de la política pública? ¿Por qué es importante incorporar a la gestión de la política pública aspectos relacionados a la gestión del conflicto y la conflictividad? En principio porque lo que se ha visto en el último tiempo es que los desempeños institucionales están condicionados por un sinfín de variables. Principio, un elemento fundamental es que los tiempos de la política pública se han acortado. Es decir, la gestión de la política pública ya no trasciende los periodos del ejercicio político de gobierno. Estos diseños que teníamos de la política pública a 15, a 20 años, que nos tenían acostumbrados a hablar de los impactos de largo plazo, que los resultados son a mediano plazo y los productos y resultados a corto plazo, se han modificado porque son los tiempos del ejercicio de poder de gobierno los que determinan ahora la temporalidad de las políticas públicas. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces al actor político lo que le interesa es lo que pueda entregar en sus 4 o 5 años de gestión de gobierno, sea a nivel nacional, sea como alcalde, sea como gobernador, etcétera, etcétera. Dicho esto, lo que genera es una tensión en relación a cómo entonces priorizo o prelaciono qué es importante para que yo reporte como mi gestión de gobierno, ¿sí? Y en muchos casos, otro elemento que se ha vuelto muy común es anteponer mi matriz política
a mi matriz de desempeño institucional. Porque en gran medida lo que me sostiene en la silla como autoridad, como máxima autoridad ejecutiva, nuestras famosas MAEs, es cumplir con mis promesas y mis mandatos políticos y darle a ello prioridad antes muchas veces que los mandatos institucionales que tenemos. Claro, esto lamentablemente es una lectura cínica de la deformación que tiene la gestión de la política pública. Naturalmente lo que buscamos con este ejercicio ahora es fortalecer capacidades para lograr un justo equilibrio, de manera que los intereses políticos no subalternicen la gestión de la demanda social, pero que tampoco entremos a la lógica de pensar de manera ingenua que solamente el enfoque tecnócrata de atención de la demanda social es que va a primar en la gestión de un ente gubernativo, léase alcaldía, léase gobernación. ¿Por qué es importante esto? Porque bajo estos elementos que acabo de mencionar, lo que se ha ido dando en el tiempo reciente es que cuando yo recibo una demanda social, lo primero que hago es clasificarla, ¿no? Es decir, dependiendo de quién viene, doy respuestas fáciles como, es de la oposición, esto seguramente es algo para tensionar la relación, no es nuestra competencia, o a ver, vean cómo arman una mesa de diálogo y distraigan a la gente, o fírmenle un convenio, por último. No le pongan ni fecha ni monto, pero es un convenio al final. Y prométanle lo que quieran en el convenio, incluso materias que no están en nuestra competencia. Ya vamos a ver nosotros escrito un documento, voy a poder presentarlo, y luego más adelante nos arreglamos para poder ver cómo cumplimos con lo que hayamos comprometido en esto. Por eso, hoy en día, hablar de gestión de la política pública hace ineludible trabajar dos elementos. Uno, ¿cuáles son los factores disparadores de la conflictividad social y sociopolítica en la gestión de la política pública? Cuando hacemos un recuento de cuáles son los principales factores que han generado conflicto en ese sentido, excepto aquellos que tienen un carácter político, pero que juegan en otras arenas, vemos que una mala atención, una inatención o una negación de la demanda social es un factor disparador de conflicto. Porque si no has atendido mi demanda social, habiendo yo respetado los canales democrático-institucionales para agendar esta a través de los procesos de planificación participativa, que en mi PTBI, que en mi demanda social, que en mi cumbre, etcétera, etcétera, lo siguiente que voy a hacer es ver cómo tensiono la relación contigo, autoridad, en diferentes niveles, para que me escuches y me hagas caso. Esto va generando una pedagogía conflictual de la relación entre actores de la sociedad civil, actores del sector privado, entre instituciones incluso del Estado, ¿no? Y quienes tienen la posibilidad, por sus mandatos, de satisfacer estas demandas y necesidades. Esto es peligroso porque entonces lo que está planteando es, en un sentido negativo, una pedagogía de tener que tensionar al Estado, tener que generar una musculatura suficiente para ser relevante en términos de movilización, de choque, de bloqueo, para que se atiendan mis demandas y mis necesidades, porque los canales democráticos normales no me permiten este nivel de satisfacción. Esto convoca otro elemento fundamental, un instrumento que tiene la gestión pública, como son los convenios, los acuerdos, las cartas de entendimiento, de intención, etcétera, etcétera. Porque muchas veces la demanda social, la necesidad plasmada en un pliego petitorio, etcétera, etcétera, es atendida con un acuerdo, ¿no? Nos hemos acostumbrado de manera reiterativa al hecho de que hacemos un diálogo, hacemos una negociación y sale un acuerdo. Primero, generalmente los acuerdos son salidas de los conflictos, es decir, hemos tenido un diálogo, han habido muertos, ha habido crisis, ha habido enfrentamiento, etcétera, etcétera, y firmamos un acuerdo. Y claro, el líder, el dirigente, lo que hace es compromete la fe de la base social en el hecho de que no se va a movilizar y no va a tensionar la relación con el Estado, y es más, incluso va a apoyar la gestión político-gubernamental, le hace de la gobernación, del municipio o del ministerio X, Y o Z, o de la propia presidencia, la gestión legislativa, etcétera, en tanto se cumplan los contenidos de ese acuerdo. Pero también muchas veces el acuerdo es un instrumento para distraer, para dilatar, para diluir. Ese es otro elemento que se constituye en un factor disparador recurrente de la conflictividad sociopolítica y asociada a la gestión de la política pública. Porque nos enfrentamos a convenios y acuerdos a veces que bien o malintencionados comprometen temas que no están en competencia de quien firmó el acuerdo. De pronto el Ministerio X compromete una actividad o una acción o un resultado que le correspondía al Ministerio Y. De pronto hago un convenio sin poner una fecha de vencimiento, un mecanismo de seguimiento o un monto de compromiso asignado. Con esto distraigo temporalmente la atención del demandante,
que cuando se dé cuenta que no le ha llegado lo prometido en el convenio, que no le han asignado los recursos que le han comprometiendo la fe del Estado, no va a buscar una salida dialógica ni positiva o no violenta para poder reclamar, porque va a necesitar justificarse frente a su base social y por lo tanto la siguiente actuación va a ser virulenta, agreste, va a tensionar al actor que no le cumplió con el acuerdo y se va a sentir engañado y va a empezar a deteriorar esta relación entre el demandante y el demandado. Va a empezar a mellar la situación de confianza, va a empezar a debilitar la comunicación. Por eso es importante entender que los factores disparadores en la gestión de la política pública, de la conflictividad sociopolítica, son los temas asociados a la demanda social y los temas relacionados a los acuerdos y los convenios. Si esto es así, entonces, otros aspectos que hay que tener en cuenta para poder trabajar la gestión del conflicto desde la gestión de la política pública es plantearnos un par de preguntas para ver cuáles son nuestros convencimientos alrededor de estos, cuáles son nuestros preconceptos, cuáles son nuestros paradigmas, porque trabajar conflictos también significa rever aquellos supuestos desde los cuales hacemos gestión de política pública, nosotras y nosotros que estamos imbuidos a veces en la gestión de nuestras instituciones, porque al final del día, trabajar la conflictividad asociada a la gestión de la política pública convoca también desde qué perspectivas, desde qué valores y principios estamos nosotros ejercitando nuestras funciones como servidoras y como servidores públicos. En principio, deberíamos preguntarnos si el conflicto es positivo, deseable, negativo o no deseable. No. ¿Y por qué? En nuestro medio hay muchas organizaciones e instituciones que nos han planteado publicaciones a veces de forma recurrente en las que nos dicen el 2023 han habido 10 conflictos y el 2022 hubieron 8. Estamos mucho peor que el 2022. Entonces, el país deteriora su situación de gobernabilidad porque hay más conflictos. Pero esto no es real, porque deberíamos preguntarnos primero si el conflicto es bueno o malo. Y volviendo a nuestras definiciones iniciales, la que habíamos planteado de Jean-Paul Lederac del 94, o la definición más básica de esta contradicción aparente o real de interés entre dos o más partes, diríamos que es imposible pensar en una sociedad que no tenga conflictos. Es imposible pensar incluso que en el seno de nuestros hogares no tengamos conflictos, porque es imposible pensar que todas y todos vamos a pensar en el mismo sentido, o que no vamos a tener intereses contrapuestos. El mismo hecho a veces de planificar nuestro fin de semana, el mismo hecho de planificar en nuestra institución a qué le damos prioridad desde el ejercicio de nuestros mandatos, con qué tipo de actor nos relacionamos, con qué temas nos comprometemos, con cuáles nos mantenemos involucrados. Entonces, pensar en una sociedad sin conflictos es muy difícil. Lo que tiene que ser claro en nuestra reflexión es que los conflictos son naturales, existen. Lo que puede ser muy bueno o muy malo es cómo atendemos ese conflicto. Porque si yo atiendo el conflicto en sentido de lo que había descrito antes, es decir, negando, actuando de forma violenta, imponiendo, siendo coercitivo, no persuadiendo, no escuchando, no dialogando, esperando que se genere crisis, que se genere un espacio de tensión, de confrontación, que hayan muertos, para recién sentarme a dialogar, entonces no estoy gestionando de forma positiva el conflicto. Si me importa más el objeto del conflicto que la relación entre las personas, entre las partes, entre los actores, el respeto a los derechos, no entender que alrededor de cualquier situación de conflicto hay una violación potencial o efectiva de los derechos, entonces no voy a estar atendiendo el conflicto en un sentido positivo. Y obviamente, si atiendo el conflicto bajo todas estas características que acabo de mencionar, vamos a hacer del conflicto algo negativo, algo malo. En cambio, si dialogo, si escucho, si soy empático o empática, si realmente trato de representar los intereses, de ponerme en el lugar de la otra parte, de devolverle al diálogo su esencia transformadora, al suspender, por ejemplo, temporalmente mis principios y mis valores, no negarlos, suspenderlos temporalmente y ponerme en el lugar de la otra parte para poder ver la realidad concreta que está viviendo, desde dónde le está analizando y poder ver por qué persigue de esa manera y con ese ímpetu sus intereses y demandas y necesidades y no logre ese proceso transformador, entonces no, voy a haber perdido la oportunidad para hacer del conflicto un espacio positivo de transformación, de construcción de una relación de confianza, que el día de mañana, cuando enfrente otro conflicto con ese actor, va a ser mucho más sencillo llevarlo adelante, incluso un conflicto mucho más complejo. Esto nos pasa en la gestión de
conflictos en la gestión pública. Cuando nos dicen, compañero, en el conflicto anterior yo me acuerdo que hemos negociado contigo y lo hemos sacado fácil, es que vos escuchas, entonces vamos a gestionar el conflicto. O incluso hasta nos pueden reportar en un sentido o alertar sobre una demanda que no estamos atendiendo de forma que satisfaga las expectativas, tal vez porque estamos con otras prioridades o no hemos puesto atención en el sentido que ellos querían como actores sociales, y nos pueden dar una llamada y decir, compañero, por si acaso no se olviden que a final de mes se cumple el plazo para cumplir con este convenio. Ya nos generan una alerta. O el día de mañana, si yo tengo una noticia falsa o tengo una amenaza de algún grupo dirigencial o me llega una carta que no entiendo muy bien, llamaré pues a ese actor con el que tuve una interacción en algún conflicto previo y le diré, compañero, hermano, ¿qué está pasando con este tema? ¿Qué me puedes dar de dato? Y me va a dar la información con total transparencia porque sabe que en ese intercambio, resultado de esa forma positiva de haber atendido el conflicto en la experiencia previa, se ha generado una relación hacia adelante. Porque los juegos en la gestión de la política pública de atención de la demanda social son interactivos, son recurrentes. Entonces, el otro elemento es importante a reflexionar es si es posible la paz en una sociedad con muchos conflictos. Si lo resolvemos de forma, como la que he escrito, positiva, empática, basada en el diálogo, en la comprensión mutua de los intereses, por supuesto que puede ser posible una sociedad en la que los conflictos se atienden de manera no violenta, porque la sociedad va generando sus propios procesos de aprendizaje. Además, va consolidando sus mecanismos institucionales, formales e informales. Recuperemos el concepto de gobernanza. Los mecanismos institucionales llamados a la mediación, a la representación de nuestros intereses, desde un Ministerio de Planificación del Desarrollo que articula toda la demanda social y lo traduce en los mecanismos de planificación, porque articula todo lo que es la planificación territorial con la nacional, hasta un mecanismo como la Asamblea Legislativa Plurinacional, como un mecanismo natural de mediación de intereses que representa la soberanía del pueblo en general, un rol, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto nos está planteando el hecho de que aspectos como si la violencia es un reflejo ineludible del conflicto, no necesariamente. Y esto en dos sentidos. En un sentido positivo por lo que acabo de describir, pero en un sentido negativo porque a veces hay sociedades donde el conflicto no se expresa de forma violenta. Pero también se puede dar porque la forma en la que se ha respondido al conflicto ha sido demasiado virulenta, ¿no? Esto que en muchos casos se está dando en diferentes estados y sociedades, y que está bajo el rótulo de la criminalización, por ejemplo, de la protesta social. Cuando yo respondo con un ejercicio de la fuerza desmedida desde los cuerpos de seguridad a la protesta social, ¿no? Entonces, yo voy a tener temor, obviamente, de manifestarme o salir y reclamar por mis derechos porque sé que se me puede responder de una manera desmedida. Entonces, ¿qué hago? Me autocensuro. Espero mi oportunidad tal vez para generar más capital político o capacidad movilizadora. Cuando me sienta con la suficiente musculatura y robustez, voy a salir a interpelar a ese actor que no está atendiendo mi demanda y necesidad. Lo complejo de esto es que voy a salir con una actitud virulenta, porque como me he autocensurado frente a esa respuesta agreste que he tenido en una experiencia previa, no voy a salir en buenos términos. Entonces, esto es complejo también. Por eso es importante entender que la primera respuesta, el abordaje al conflicto, en forma y fondo, tienen que ser pacíficos, ¿no? Si quieren indagar en este tema, por ejemplo, hay estudios del profesor Axel Roth que plantea cuáles serían las estrategias más efectivas en términos de lograr acuerdos basados en la persuasión y no en la coerción. Lo he escrito también desde la perspectiva de la influencia social, en algún sentido, en el manejo de la variable poder, en la atención de las demandas y los intereses y las necesidades, el profesor Joseph Redorta, ¿no? Otro elemento que es importante es preguntarnos si es posible la violencia como estrategia para construir paz, ¿no? No debería ser, es decir, el ejercitar violencia para construir paz. Pero cuando se han agotado las vías del diálogo, de la diplomacia, cuando hay una violación de derechos humanos, cuando hay, por ejemplo, situaciones donde hemos visto escenarios de genocidio, etcétera, etcétera, y hay una simetría entre los actores en territorio, sí, en algunos casos, incluso los mismos preceptos, principios e instrumentos de las Naciones Unidas plantean que puede haber una intervención para poder devolver la vigencia del Estado de Derecho a los estados, pero esta es la última alternativa, es decir, tiene que haberse agotado todas las otras instancias pacíficas, no violentas, y obviamente tendrá que cumplirse un conjunto de requisitos para esto, y tiene límites también esta intervención, tiene un conjunto de características, ¿no?
La ausencia de violencia como reflejo del conflicto, el entender que el conflicto no necesariamente es negativo, sino la forma en la que gestionamos, nos lleva a una discusión que generalmente es muy común y es prevención del conflicto. ¿Hay que prevenir el conflicto? Bueno, si entendemos que el conflicto es una contradicción natural de intereses entre dos o más actores, va a ser muy difícil prevenir el conflicto. Lo que hay que prevenir es que el conflicto se traduzca en violencia. Lo que hay que prevenir es que el conflicto no permita que los actores expresen sus demandas y sus necesidades y construyan acuerdos que satisfagan de forma satisfactoria y mutua estas demandas y sus intereses. Lo que hay que prevenir es que los conflictos no sean pretextos para que se violen derechos. Lo que hay que prevenir es que los conflictos no sean instrumentos de la gestión política, de la imposición, de la gestión de una política pública caprichosa. Es decir, esto está también presente de manera recurrente en la gestión de la política pública, la instrumentalización de los conflictos. Desde la jerga militar diríamos que a veces muchos utilizamos la estratagema, es decir, armar una situación de conflicto aparente para que toda la atención de lo social, de lo público, esté enfocada en ello, mientras realmente la realidad se está jugando en otro escenario, ¿no? Esa es la instrumentalización muchas veces común que hacemos del conflicto. Entonces, este es un elemento que reivindica el comprender de manera clara, porque es importante tener una aproximación mucho más seria, más técnica, más reflexiva a la importancia de especializarnos en el abordaje, la transformación, el análisis de la conflictividad para poder hacer de esto un mecanismo de mejora del desempeño de nuestras instituciones a partir de una mejor gestión de la política pública.